Luca Vildoza ficha por Estrella Roja y analizamos en el canal si ha sido una oportunidad perdida por el Real Madrid o no. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de un movimiento bastante interesante a nivel Euroliga, un fichaje bastante llamativo y que tiene detalles bastante relevantes. Ya es oficial, Luca Vildoza, el base argentino, ha fichado por Estrella Roja, equipo que, como decimos, va a jugar la Euroliga, está compitiendo en Euroliga y que de alguna manera a lo mejor a alguno le puede llamar la atención de que no haya fichado por un equipo de algo más de categoría, aunque juegue en la máxima competición continental. Y por otra parte, en contexto blanco y madridista, analizamos si es realmente o no una oportunidad perdida, ya que al final la operación de Facu Campazzo no ha sido viable, si de alguna manera mirar otras opciones en el puesto de base, alguna opción B hubiera mejorado las prestaciones en el puesto de base del Real Madrid, en este caso con correspondencia directa a Luca Vildoza. Bueno, en primer lugar, alegrarme mucho de que Vildoza pueda empezar a competir, porque ha tenido 2 años muy complicados a nivel de todo, de lesiones, de problemas varios, y de no encontrar su contexto competitivo para dar esas prestaciones que pues se vieron, por ejemplo, en Baskonia, y que realmente demarcaban a un base pues que al margen de tener mucho talento, gran creatividad, parecía que se empezaba a establecer como un base, pues eso, de impacto, de cierto impacto al menos a nivel FIBA, ¿no? Basket FIBA. Lo cierto es que su paso por la NBA ha sido como ha sido, y lo cierto es que los problemas físicos han estado ahí en los últimos tiempos y nos han impedido poder ver jugar realmente a Vildoza, ¿no? Y con, pues eso, 2 años en una situación de poco bagaje, realmente, y de tener que pensar más en recuperarse bien que en poder jugar. Entonces, visto desde ese punto de vista, he visto por ahí algunos comentarios de gente que a lo mejor decían, bueno, un plan B a Campazzo, el Madrid necesita un base, con Sergio Rodríguez vamos muy justitos, a Locen, Nigel Williams-Goss, jugadores que vienen de lesiones, tal. Bien, una cosa es que uno pueda entender que en la configuración de plantilla nos hubiera venido de fábula Facu Campazzo, que es dominador dentro del básquet europeo, y otra cosa es irse, entre comillas y con el respeto, a por cualquier base que podamos entender que nos mejore. Luca Vildoza no hubiera, desde mi punto de vista, mejorado a priori. ¿Por qué? Porque es un jugador que ha llegado con problemas, con otros problemas físicos como tienen algunos de nuestros bases. Y tampoco creo que haya demostrado un baloncesto excelso como para que el Real Madrid se fuera a pagar una pasta por él y a competir con equipos. Hablaba de Maccabi, el propio Estrella Roja, que supongo que le pagará un buen dinero. O sea que yo no hubiera arriesgado por el movimiento de Luca Vildoza. Creo que con lo que tenemos y que va a ir saliendo del dique seco, es decir, recuperándose de lesión, creo que es suficiente para encarar bien. ¿Que se podría encarar mejor el puesto de base? Sí, pero creo que ya el año pasado se demostró que el equipo tiene mimbres para poder hacer cosas en ese puesto, y lo dicho, Nigel Williams-Goss, Alocen, Adam Hanga, alguna de estas opciones te va a funcionar junto a Sergio Rodríguez, que esperemos que dé ese paso al frente en el puesto de base. Yo así lo espero. No espero que sea un jugador de 30 minutos, porque no los puede dar, ni está para eso, pero que en el tiempo que esté realmente pueda manejar los hilos del equipo de una manera más sólida con respecto a cómo lo ha hecho hasta ahora. Aunque ante Unicaja sí que vi algunos tics interesantes de mejora, pero de momento en tics. En resumidas cuentas, ¿yo hubiera fichado a Vildoza? No, no hubiera ido a por él. ¿Que es un buen jugador? Sí. ¿Que me alegro de que se haya recuperado? Sí. ¿Que es un muy buen pasador? Sí. ¿Que ofensivamente te hubiera dado mucho? Sí. Pero me genera dudas el nombre de Luca Vildoza, visto los 2 últimos años, y por otra parte creo que las necesidades tampoco te tienen que llevar a la desesperación de fichar a cualquier jugador, y encima si ha tenido problemas físicos, más si cabe. O sea que no creo que el Real Madrid esté metido en esa vorágine de tener que fichar por fichar en una situación crítica, no lo creo, y no hubiera visto este movimiento por parte de Juan Carlos Sánchez Lázaro ni de Alberto Herreros. Si pensáis diferente, si entendéis que el Madrid tuviera que hacer alguna apuesta por este perfil de base, decírmelo en el cajón de comentarios. Si os gusta Vildoza para el Madrid, si os hubiera gustado decírmelo. Bueno, creo que era un tema interesante porque hay gente que sí que aboga por una alternativa al Facu Campazzo. Yo de momento hubiera sido Campazzo nada, desde mi punto de vista, tal y como tenemos la plantilla a día de hoy. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.